En el día a día de un guardia civil, la información es poder. Pero claro, ¿qué pasa cuando esa información son los datos personales de la gente? Protegerlos no es solo una obligación, es un derecho fundamental. Hoy vamos a meternos de lleno en la normativa española, en la Ley Orgánica 3/2018, para que quede súper claro quién protege nuestra información y, sobre todo, cómo lo hace. Esta es sin duda la pregunta del millón, la que vamos a responder hoy. En un mundo donde todo es digital, saber quién tiene la autoridad para supervisar y, si hace falta, sancionar el uso de nuestros datos es absolutamente crucial, no solo como ciudadanos, sino como futuros agentes de la autoridad. A ver, que nadie se engañe, este no es un tema más, es una pieza clave en la formación en la academia. Entender bien todo este marco legal es una herramienta indispensable para el trabajo diario de un guardia civil. Así que vamos a tomárnoslo muy en serio. Venga, aquí tenemos la hoja de ruta de hoy. Empezaremos viendo qué pasa con los datos cuando viajan, luego conoceremos a la agencia que los protege, veremos cómo está montada por dentro, cómo se gestiona una reclamación y para terminar un repaso con los puntos más importantes para el examen. ¡Vamos al lío! Bueno, pues empezamos por el principio. Hoy en día, con Internet, los datos se mueven por todo el mundo como si nada, no entienden de fronteras. Pero la ley sí que entiende. Vamos a ver qué pasa cuando nuestros datos personales salen fuera de Europa. La definición es sencilla. Siempre que los datos salen del espacio económico europeo, estamos hablando de una transferencia internacional. Y esto aplica a todo, ¿eh? Desde la red social de turno que tiene sus servidores en California hasta una pequeña empresa española que contrata un servicio de marketing en otro país. La clave es esa. Los datos han cruzado la frontera europea. Vale, entonces, ¿cómo se puede hacer esto de forma legal? Pues básicamente hay tres caminos. El primero, la vía rápida, es la decisión de adecuación, que la Unión Europea ya haya dicho que ese país es seguro. Si no tenemos eso, pasamos al plan B, las garantías. Esto es como firmar contratos súper estrictos para que los datos estén igual de protegidos que aquí. Y ya, para casos muy concretos y delicados, se necesita el plan C, una autorización directa de la Agencia española, un permiso especial, vamos. Y claro, todo esto de autorizar, supervisar y sancionar nos lleva directamente al gran protagonista de esta historia. ¿Quién es esa autoridad que se encarga de todo esto? Pues vamos a conocer a la guardiana de nuestros datos en España. Y aquí la tenemos, la Agencia Española de Protección de Datos, o como la conocemos todos, la AEPD. Hay que quedarse con estas siglas. Para que nos entendamos, es como el árbitro supremo de la privacidad en España. Es una entidad pública, sí, pero, y esto es importantísimo, es independiente. No responde a los intereses del gobierno de turno, solo a la ley. Fijaos bien en sus características, porque aquí está la clave de su poder. Es independiente, lo que significa que no recibe órdenes de ningún ministerio, tiene personalidad jurídica propia, o sea que puede actuar por sí misma como si fuera una empresa, y muy importante, es la voz de España en el comité que pone de acuerdo a toda Europa en protección de datos. Muy bien, ya sabemos quién es, ahora vamos a ver cómo funciona por dentro, quién manda ahí, cómo se organiza. Conocer su esqueleto nos ayuda a entender de verdad cómo ejerce su poder. En la cúpula, la cosa es sencilla. Tenemos la presidencia, que es quien lleva el timón del barco, da la cara y firma las decisiones finales, las resoluciones. Y justo al lado está la adjuntía, que es como el segundo de a bordo. Le ayudan todo y puede tomar el mando si hace falta. Y ahora, ojo, dato de examen de los que hay que subrayar con fosforito, 5 años. ¿Y por qué 5 y no 4 como una legislatura? Pues justo por eso, para blindar su independencia. Así se aseguran de que sus decisiones no están influenciadas por quien gane las próximas elecciones. Pero la presidencia no toma las decisiones en una torre de marfil. Para nada. Tiene a su lado un consejo consultivo que le asesora. Pero cuidado con la palabra asesora, no decide. Su trabajo es aportar distintos puntos de vista. Y es muy interesante ver quién se sienta en este consejo. No son solo juristas o políticos, hay gente que representa a los consumidores, a las empresas, a los ayuntamientos. Se busca tener una visión completa del tema. Pero, recordad, al final del día es un consejo. La EPD escucha con atención, pero la última palabra siempre es suya. Venga, ahora vamos a la parte práctica. ¿Qué pasa cuando una persona siente que han vulnerado sus derechos? Si una empresa usa nuestros datos como no debe, por ejemplo. Aquí es donde la AEPD saca músculo. Aquí la EPD se pone dos sombreros. Primero, el de detective, para investigar qué ha pasado realmente. Y luego se pone el de árbitro para decidir si se han saltado las reglas y, en ese caso, sacar la tarjeta que toque. El objetivo siempre es el mismo, proteger al ciudadano. Y aquí vienen los plazos. Esto es pregunta de examen sí o sí. Vamos a ordenarlos para que se queden grabados. 3 meses es lo que tienen para decirnos si admiten a trámite nuestra queja. 6 meses, si lo que reclamamos es un derecho que no nos han concedido.
12 meses, un año entero, para investigar una posible infracción. Y el plazo máximo de todos, 18 meses, para la fase de investigación previa. Hay que tatuarse estos números: 3, 6, 12 y 18. Y ahora, atención a una de las diferencias más importantes y que más lía. Si reclamamos un derecho, como acceder a nuestros datos, y la EPD no contesta en 6 meses, buenas noticias. La ley nos da la razón automáticamente. Es lo que se llama silencio positivo. Pero, ojo, si lo que se está investigando es una posible multa a una empresa, es al revés. Si pasan 12 meses y no hay decisión, el caso se archiva. Es el silencio negativo. Una distinción que es vital entender. Perfecto, ya hemos visto todo el recorrido. Ahora vamos a destilarlo, a quedarnos con la esencia, con esos datos que tienen que estar clarísimos de cara al examen. Un repaso rápido y al grano. Punto número 1, el más básico, pero el más importante, la AEPD. Es la máxima autoridad en protección de datos en España. Es independiente y actúa en todo el país. Es el pilar sobre el que se sostiene todo. Segundo, un número que hay que recordar a fuego: 12 meses. Es el plazo máximo para resolver un expediente por infracción. Si en el examen sale una pregunta sobre este plazo, la respuesta es un año, 12 meses. Tercero, el mandato. Quien ocupa la presidencia y la adjuntía de la AEPD lo hace por un periodo de 5 años. Y este mandato se puede renovar una sola vez. Así que como máximo pueden estar 10 años. Y por último, la cooperación. En este mundo tan conectado, la EPD no es una isla. Tiene que coordinarse constantemente con las agencias autonómicas, como la catalana o la vasca, y sobre todo con el resto de agencias europeas. Si no, sería imposible perseguir a las grandes multinacionales. Y para terminar, una reflexión. Todo esto que hemos visto es la foto actual, pero la tecnología va a la velocidad de la luz. La inteligencia artificial, el Big Data, el Internet de las cosas, todo esto abre nuevos debates y desafíos. La pregunta ya no es solo cómo se adaptará a la ley, sino cómo va a afectar directamente al trabajo diario de la Guardia Civil en la protección de los derechos y libertades de todos. Un tema para seguir muy, muy de cerca.